¿Sabes inglés? Más o menos. Yo sí. Bueno, entonces te vas a preguntar por qué. Ajá. Well, see, when I was writing Night of the Living Dead, I never called them zombies. I never thought of them as zombies because I thought zombies were exactly those guys, the guys in the Caribbean who were slaves of Lugosi. And I thought I was doing something new. And it was only after the film came out and journalists began to write about it, and they called them zombies. So when I made the second film, which was 10 years later, I surrendered, and I used the word zombie in Dawn of the Dead, but I think I only used it once, but I did use it. Sí, dice que él efectivamente, cuando él hizo La Noche de los Muertos Vivientes, la hizo con la idea de que no se trataba de una película de zombies, porque efectivamente para él los zombies eran las figuras en el Caribe, ¿no? Con médicos brujos. Sin embargo, cuando se pudo ver La Noche de los Muertos Vivientes, los periodistas, de hecho, fueron quienes dijeron que esa película era de zombies. Entonces, cuando 10 años después hizo Dawn of the Dead, se dio por vencido y decidió llamar a los personajes de sus películas zombies. Pero aunque de hecho, pues creo que solamente en una ocasión durante la película se refieren a ellos como zombies. He says that zombies now are on TV and movies and comics, and that if you think that this overexposure could wear them out, and how do you think it came to be so exposed? I was saying before, I think it's all about video games. I think that's what made them so popular. Hollywood now it does not think of zombie films as important, even important moneymakers. They bought Steve King's book, Cell. They bought Max's book, World War Z. Brad Pitt bought that book. It never got made, and it may never get made. Now, because of The Walking Dead, the first episode of this year, second year, broke every record on television. It drew more viewers than anything ever on cable. So now Hollywood may revive zombies in terms of movies. So it's weird, you know, the way it works, ironic. Que dice que, que compraron, que los estudios han comprado el libro de la célula de Guerra Mundial Z, pero que en realidad los estudios no ven a los zombies como algo que pueda ser dinero, ¿no? Solamente después del primer capítulo de este año de The Walking Dead, se dieron cuenta que como rompió todos los récords de audiencia, se dieron cuenta que había algo, que había mucho dinero ahí, y por eso lo están viendo, pero que finalmente ya, bueno, lo había dicho, era que el fenómeno de que sean tan populares tiene que ver, me parece que tiene que ver más con los videojuegos que con el cine en sí. Se robó la pregunta. ¿Qué? Es lo que preguntaba, que si me sabía que no pensaba que iba a ser un gran éxito.
Never. When we were making the film, even when the film came out, got into release. When it first came out, it actually made some money for us. The film in the end cost a little over $100,000, and it returned about $700,000, which was amazing for us. We said, "Oh, this business is easy." But, you know, of course it was not. But anyway, it was all over. It went away. The movie went away. It was gone. And I was working on my third film when the French and Europeans rediscovered Night of the Living Dead and started to write seriously about it. And that was it. They brought it back from the dead. And until then, I never knew. Even then, I didn't think it would ever become what it became. Sí, él comenta que nunca se imaginó que iba a ser ese éxito, que de hecho la película costó alrededor de $100,000 y que bueno, tiempo después recuperaron, bueno, se multiplicó por $700,000, ¿no? Y que aún así no creían que iba a continuar creciendo la importancia de la película, ¿no? Que fue hasta su tercer filme más o menos cuando en Europa, sobre todo las francesas, comenzaron a redescubrir esta película y comenzó a transformarse en todo un ícono, ¿no? Entonces, bueno, así fue como se fue dando cuenta. Hace un rato George preguntaba que esa playera, ¿cómo la hicieron o qué significa? Ahí está blanca. ¿Que le enseñe? ¡Párate! Para que lo veas. Sí, muchos tuyo. Ajá. ¿Por qué le pasó? My zombies? Es de lo que hablaba. Well, my guys, I actually had a zombie use a machine gun in Land of the Dead, but he discovered it by accident. He had the gun, he had taken the gun away from a soldier, and he was carrying it around, stupidly carrying it around. And then all of a sudden he got angered about something, and he, reflex action, pulled the trigger. And then remembered what it was. I don't think that's intelligence, it's remembered behavior. So that's my take. I don't think, my zombies will never speak. My zombies will never, you know, do an algebra problem. Never. They'll never rule the world. They will always be the downtrodden. Bueno, que me preguntó que la chica que le parecía que ahora los zombies hacen muchas cosas, son muy inteligentes, a diferencia de los primeros zombies. Y George le dijo que, bueno, que sus zombies en realidad no siempre van a ser como siempre van a ser así, sin mucha inteligencia, ¿no? No van a resolver un problema de álgebra, no van a conducir coches, ni mucho menos, y que en sus películas uno de ellos usa una ametralladora, pero lo hace parte por imitación, y cuando lo usa por segunda vez tiene que ver con haberse enojado, y en realidad es un reflejo de la mano, y eso hace que recuerde que es un tema de memoria más que de inteligencia, ¿no?
what's going to be next? You never know which one is going to sell. I have 3 projects. One is this zombie autopsies that we were talking about before. One is a television show that I'm trying to, about witches that I'm trying to sell. And one is another zombie thing that I wrote right after Survival of the Dead, but it went away. No one wanted to make it right then because Survival did not make a lot of money. Now maybe, again, maybe The Walking Dead will help me get my zombie, but I don't know. I don't know what's coming next. Comenta que no está seguro de qué sea lo que sigue, que tiene 3 proyectos pendientes. Uno de ellos es la adaptación de los Zombie Autopsies, que se basa en una novela que trata el tema de los zombies de manera médica. Otro es un proyecto para televisión, que es un proyecto sobre brujas, que está tratando de vender. Y que otro es una historia que quedó inconclusa, digamos, con su última película, que es Survival of the Dead, y que está tratando de sacar a flote. Dice que tal vez con el éxito de Walking Dead, que se acaba de estrenar la semana pasada, tal vez eso le ayude a vender sus proyectos de zombies, ¿no? Primero que nada, pues uno no está aquí con usted. Yo quisiera saber qué lo inspiró a entrar en el cine de terror y qué es lo que más le gusta del género en general. Purely commercial. Really, we wanted to make a movie, and more than anything, my friends and I, we had this little company, which over several years became successful. So we had the equipment, we had the lights, and we had a 35mm camera. And we wanted to make a movie, and we thought the best thing we could do, commercially speaking, the best chance of getting it released would be if we made a horror. And I had written a little short story that I basically ripped off from Richard Matheson novel called I Am Legend. And my friend and I, Jack and I, wrote the screenplay based on that story. Dice que la razón por la cual entró al cine de horror es puramente comercial, porque él quería hacer cine, tenía una compañía comercial que se dedicaba a hacer comerciales, valga la redundancia, para televisión. Había sido exitosa durante 5 o 7 años y que con su equipo de trabajadores, decidieron, como tenía su equipo y tenía el equipo técnico, las cámaras, todo, decidieron ponerse a trabajar a partir de la inspiración que le había dado la adaptación fílmica de I Am Legend, una novela clásica de Richard Matheson. Entonces, a partir de esa película, creó este concepto de la noche de los muertos vivientes y decidieron filmarlo. De hecho, ahorita le voy a dejar. Ay, bueno. He says that that he saw you in a documentary that there is a political undercurrent with your films, and that he wants to know if that is true, that you are